Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo en esta emisión, en esta plataforma digital. Gracias por acompañarnos y permitirnos presentarles lo más importante, las noticias, la información, muchos temas, muchos asuntos de los que le estaremos hablando esta mañana. Y nos enlazamos para iniciar esta emisión con nuestra colega Melba Frutos. Vamos hasta Nuevo León, donde se encuentra la información de lo que ha ocurrido en Cadereyta. Nuevamente un motín en Cadereyta, en este penal que hace no más de medio año, 7 meses aproximadamente, hubo otro motín importante que también pues se reportó ampliamente en su momento. Ahora vemos que el resultado de este nuevo motín en Cadereyta pues ha arrojado 13 personas muertas hasta la última información de la que tuvimos reporte. Así que bueno, vamos directamente con Melba Frutos hasta Nuevo León para que nos cuentes, Melba, ¿cómo están las cosas? Buenos días y bienvenida. Buen día, Carmen. Bueno, pues la situación acá se tornó de violenta desde el lunes en la noche. Como sabemos, inició este motín en el penal de Cadereyta, localizado al oriente de la ciudad de Monterrey. Y anoche hubo una conferencia de prensa por el vocero de seguridad, Aldo Fassi, quien nos dio a conocer que hubo 13 muertos. El saldo fue de 13 personas fallecidas hasta ese momento. Dijo que se tenían que esperar a las autopsias para conocer exactamente de qué manera murieron. Dijo que había muchos más heridos, había lesionados, algunos de gravedad, y la cifra de muertos podía aumentar. Las personas aún no están identificadas hasta esa hora de la noche. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente audio en donde nos comenta. Hasta este momento es de 13 personas fallecidas. Tendremos que esperar las autopsias para determinar cuántos fueron muertos por acciones entre los grupos delictivos, entre venganzas y golpes entre ellos, y cuántos por el uso de fuerza letal, que debo decir y señalar que está justificado el uso de esta fuerza por el Código Penal. No se descarta que haya más muertos. Carmen. Melba Frutos, estamos frente a una nueva circunstancia que nos habla, pues eso, de una suerte de autogobierno, una suerte de situación absolutamente inaceptable en un penal, en cualquier lugar, pero en un penal con esas características es algo sumamente delicado y grave. Lo que vimos de Melba también fue la imagen de pues el sometimiento de 3 custodios. Hay imágenes que circulan ampliamente del sometimiento de 3 custodios, de la amenaza a esos 3 custodios por parte de los, llamémosle reos encapuchados. Así es. Fíjate que comenta Aldo Fassi que esta no fue una decisión política, porque se le cuestionó, ¿verdad?, por parte de los medios de comunicación, que sí, por qué se tomó esta decisión de entrar con toda la fuerza contra los internos. Dijo que fue una decisión operativa, pero como gobierno, dijo, ya era tiempo de que esto sucediera, porque ya teníamos que tomar ese paso. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo, Carlos. Es suficiente el uso de la fuerza no letal. Se contaminó la situación y participaron más de alrededor de 250 internos en esta segunda etapa, que fue una trifulca, alrededor de las 5. Se tuvo que tomar la determinación por las fuerzas del orden de hacer uso de fuerza letal para impedir que asesinaran a los custodios y asimismo para impedir que asesinaran a otros internos. Bueno. Melba. Bueno, sí. Sí, Melba, bueno, escuchando lo que Aldo Fassi ha planteado al respecto, una pregunta, no sé si tiene respuesta todavía, es si las personas que resultaron muertas en esta circunstancia murieron a consecuencia del propio motín o murieron, o algunas murieron a consecuencia de la acción letal de las fuerzas del Estado. Según lo que él nos explicaba, él decía
Aún no hay una determinación exacta de quiénes murieron, a manos de quiénes y de qué manera. Dijo que se estaban haciendo las investigaciones, se estaban levantando los cuerpos, que las autopsias dirían de qué manera murieron, ya fuera a manos de los propios internos, porque dice él que la manera en que los fueron, pues como empujando, estos buscaron una salida e ingresaron a un área en donde había internos contrarios a ellos, a los que estaban afuera agrediendo. Entonces dice que ahí se armó otra riña entre ellos mismos. Dice que todo esto se va a saber en las próximas horas, fue lo que prometió, y también comentó que esta riña la iniciaron un grupo de custodios que pertenecen a un cártel que ningún penal lo quieren, ¿verdad? Un grupo de internos de reos que ningún otro penal lo quieren, y que tienen, que son como 40 y que tienen continuas rencillas con ellos. Por eso él dice que al ingresar, ya como acorralados, entraron a un dormitorio en donde había personas contrarias a ellos y que posiblemente pudieron morir víctimas de sus propios compañeros, o bien por el uso de las Fuerzas Armadas, que participó Fuerza Civil, participó la Policía Federal y participó la Agencia Estatal de Investigaciones en esta fuerza letal que él llama, ¿verdad? No fue una decisión política, fue una decisión operativa, pero como gobierno ya era tiempo que sucediera, porque ya teníamos que tomar ese paso. Pues en un contexto político como el de Nuevo León, le cae fatal al gobernador Jaime Rodríguez el Bronco, que acaba de acudir al INE precisamente a solicitar un procesamiento para el tema de la candidatura independiente. Digo, sé que son cosas diametralmente distintas. Esto es un asunto trágico, desde luego, y lo otro es una acción política que con esta circunstancia pues se ve muy complicado para el gobernador. Claro, Carmen, y sin duda es inevitable relacionar una situación con otra, porque si nos ponemos a recordar, desde el inicio de la administración de Jaime Rodríguez, se han suscitado diversas riñas en los 3 penales que existen en Nuevo León. En Nuevo León tenemos el penal del Topo Chico, el Cerezo de Apodaca y el Centro también de Readaptación Social, de Cadereyta. Y en los 3 ha habido continuamente motines, riñas, quejas, toda una serie de situaciones. El director de Cadereyta acaba de ingresar, él es nuevo, ¿verdad? Y no parece que termine de tener el control el Bronco, Jaime Rodríguez, y eso se le cuestionó a Aldo Fassi anoche, que un reportero le preguntaba que pues siempre dicen que ya tienen el control, y él dijo, bueno, tienes razón, pero lo que pasa es que el control de un centro penitenciario, dijo, y esto va a sonar absurdo, se tiene hasta que se pierde. Dijo, es como una bóveda cerrada que está segura hasta que se abre. Pues estas bóvedas de estos penales se abren continuamente aquí en Nuevo León, mientras Jaime Rodríguez ya anunció que va por la presidencia, ¿verdad? Es algo que aquí los ciudadanos y los medios de comunicación pues no terminamos muy bien de entender, cómo ya está ahorita en una campaña y pues están explotando todas estas bombas de tiempo que tenemos en los penales, ¿verdad? Además, hace 7 meses había ocurrido el anterior, que fue también tremendo. Sí, fue a finales de marzo, tuvimos 4 muertos también, y ese fue en ese mismo, en el Cadereyta, ¿verdad? En enero no fue lo del Topo Chico, pero bueno, estoy muy segura si fue en enero o en febrero el del Topo Chico, pero cuando no es un penal, es otro,
y ha habido saldos graves, saldos muy lamentables, y afuera, por ejemplo, ahorita las familias aún permanecen ahí, muchas de ellas, pues son seres humanos y son sus hijos, sus hermanos, sus padres, y están desesperados porque pues aún no identifican los cuerpos y aún no saben si la persona que está dentro es su familiar, ¿verdad? Ayer se desató una serie de riñas ahí afuera del reclusorio también, incluso hubo agresiones en contra de elementos de fuerza civil por parte de algunos familiares, que Aldo Fassi dijo que algunos no eran familiares, que eran reventadores, miembros de la delincuencia organizada. Bueno, sea una cosa o sea la otra, sin duda, muchos de ellos realmente familiares, pues estaban muy desesperados. No había quien les diera información y de hecho, hasta que llegó ya después de las 4 de la tarde, Aldo Fassi en compañía del procurador, Bernardo González, hasta entonces, por medio de los medios de comunicación y de las redes sociales, los familiares se iban a enterar de lo que estaba sucediendo adentro, porque para ellos aún no había una vocería oficial que estuviera ahí con ellos, como en otras ocasiones, calmándolos o diciéndoles qué era lo que estaba pasando. Pero también, bueno, era porque aún no había un control, entre comillas, de la situación adentro. Todavía a esa hora, después de las 4 de la tarde, estaban adentro, se escuchaban detonaciones, se escuchaban gritos, estaban las trifulcas, estaba toda la situación en proceso. Fue hasta entonces, hasta después de esa hora, que bueno, se pudo someter, por así decirlo, a los internos que estaban en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Y también cabe mencionar que había estos internos, los que empezaron toda esta situación, estaban en las azoteas, en la azotea de uno de los dormitorios, tenían una manta y tenían ahí a 2 de los celadores que habían secuestrado en un principio y amenazaban con tirarlos. Ya para esto ya los tenían muy golpeados y porque habían secuestrado a 3 celadores. A uno lo soltaron temprano y a los otros 2 los tenían en una azotea de uno de los ambulatorios ya golpeados y estaban a punto de, según dijo Aldo Fassi, estaban a punto de arrojarlos y esto se pudo evitar precisamente por la intervención de las Fuerzas Armadas y según lo que él comenta, precisamente por eso se decidió intervenir para poder salvar a estos 2 guardias que finalmente los lograron salvar y no los arrojaron. Y de ahí, bueno, ya viene todo el enfrentamiento. Hay videos en las redes sociales que alguien filtró en donde pues se ve pues no solo la agresión de los reos a los policías, también viceversa, ¿no? Y bueno, pues esta situación apenas se va a investigar. Dijo Aldo Fassi que va a haber, que las investigaciones, bueno, van a tener una consecuencia penal. Dijo, esto no solo se queda así, esto se hace un proceso y se les juzga a cada interno conforme a la situación y a su actuar, ¿verdad? Y esto hace que pues sus condenas, su permanencia en estos lugares, pues se alargue aún más, ¿no? Pues qué panorama el que nos cuentas, Melba Frutos, esta mañana de lo que ha ocurrido, como dices, desde el lunes por la noche. ¿A qué hora empezó este motín? ¿A qué hora se tiene registrado el inicio de este motín? Pues como sabes, en estos tiempos, Carmen, pues nos venimos enterando de primera mano por las redes sociales. Ajá. Esto porque los mismos internos llaman a los familiares y los familiares empiezan a tuitear o a poner en Facebook, empiezan a preguntar a la autoridad por medio de las redes sociales qué está pasando, y los primeros informes, incluso de compañeros que trabajan en la fuente policíaca, de noche empezaron a poner en sus cuentas de Twitter más o menos después de las 11, en donde ellos escucharon
pues quizá por radiofrecuencia, en donde llamaban a que hubiera patrullas de apoyo que acudieran al penal de Cadereyta por posible motín o una cosa así. Empezaron ellos a tuitear, entonces ya sabes, empiezan a avisar a todos los demás, y fue la manera más o menos en que nos enteramos a esa hora. Quizá a lo mejor el alboroto empezó, no sé, una hora antes o media hora o algo así, pero más o menos después de las 11 fue que nos fuimos enterando. La autoridad solo dice que pues a partir de la noche, pero no, como que no le dio mucha importancia a Aldo Fassi en su conferencia de prensa ayer a la situación que se vivió durante la noche, porque él aseguró que esa noche de lunes, madrugada de martes, la situación se controló, y dijo que se reinició o se reactivó de alguna manera en la mañana del martes, que fue cuando, bueno, ya empiezan a llegar miembros integrantes de Fuerza Civil, y empiezan a tratar de contener la situación, y empieza otra vez el encontronazo entre policías y entre internos, que les lanzaban de todo, ¿no? De hecho, hay un policía de Fuerza Civil herido de gravedad, con una puntilla le perforaron un pulmón, según lo que dijo Aldo Fassi. Él está grave, porque sí hubo un enfrentamiento muy fuerte, en donde tuvieron incluso que rearmar estrategias estando dentro del penal. Los elementos, en lugar de atacar de uno en uno o de dos en dos, se armaron en grupos. Ya sabes, bueno, ellos usan sus tácticas para poder contener a los internos que los estaban agrediendo con picos, con todo lo que encontraban, con lo que tienen en los talleres. Incluso destrozaron muebles, según dijo, para poder atacar con palos y con lo que tuvieran a la mano, ¿verdad? Aún no se sabe exactamente tanto detalle de la situación, ¿no? A pesar de que se tardaron todo el día, toda la tarde, en salir a dar una conferencia de prensa, aún hay cosas que no se tienen como que muy precisas, pero que también no se espera que se precisen tan detalladamente, porque pues al final pues cada quien ahí adentro cuenta su historia, y como decían ayer algunos familiares entrevistados por medios de comunicación, pues solo ellos saben qué está pasando ahí adentro, y vienen a contar una cosa que no podemos saber a ciencia cierta si es justamente así como sucedió, ¿no? Pues Melba Frutos, estaremos en comunicación si me lo permites. Gracias por este reporte, por esta información desde Nuevo León de lo que está sucediendo en este penal de Cadereyta. Gracias, Melba, estamos en contacto. Gracias, buenos Carmen. días. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto con este tema. Hacemos una pausa, regresamos. Tenemos otros asuntos en el resumen inicial de noticias de lo más importante, pero desde luego este es uno de los temas más relevantes, indudablemente, de las últimas horas, esto que está ocurriendo en Nuevo León. Volvemos con más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com.
Bueno, además de lo del penal de Cadereyta que nos ha informado Melba Frutos esta mañana, le contamos también que este miércoles inicia la cuarta ronda de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Washington, la capital de los Estados Unidos. En la víspera, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, aseguró que México se mantendrá en el acuerdo comercial solo si así le conviene al país, a nuestro país. Compareció en el Senado y dijo esto. Está en curso la negociación para una posible modernización del Tratado de Libre Comercio. México enfrenta este proceso de buena fe, con una actitud constructiva, buscando llegar a un acuerdo que sea ganar, 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 es decir, con beneficios para los tres países. México es mucho más grande que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y debemos estar preparados para los distintos escenarios que pueden resultar de esta negociación. Fue una postura opositora de Laida Sansores fuerte, que recuperamos un fragmento de ella. Y hoy nos despertamos con el informe de Transparencia Internacional que seguimos siendo el rey de Latinoamérica, pero de la corrupción. Primer lugar como el país más corrupto de América Latina, y eso se los debemos a ustedes, a las Casas Blancas, a Malinalco, a Odebrecht, etcétera, etcétera. La voz de la calle es que Peña Nieto y usted más parecen empleados de Trump que representantes de México. Ustedes arrastran a México, no nos representan. Tanto servilismo, mire, ni en los tiempos de Santana. Bueno, también le cuento que más de 300 cámaras de comercio locales y estatales de los Estados Unidos solicitaron al presidente Donald Trump no provocar ningún daño mientras continúen las negociaciones del Telecán. En una carta enviada al presidente Trump se destacan las declaraciones de Thomas Donahue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, quien advirtió que hay varias propuestas dañinas que podrían poner en riesgo el tratado, y subraya que la comunidad empresarial estadounidense defenderá un acuerdo que fortalezca y traiga prosperidad a Norteamérica. Pese al nerviosismo por las diferencias en el tema del TLC, la calificadora financiera Fitch incrementó la proyección de crecimiento económico para México en este año, pasó de 2% a 2.23% y para 2018 pasó de 2.2% a 2.4%. Hacienda inició el protocolo para activar el bono catastrófico, a través del cual obtendrá $150 millones que destinará a la atención de afectados por los sismos. Enrique Peña Nieto elevó el monto para reparar o reconstruir más de 15,000 escuelas dañadas por los sismos del mes pasado. Y en todo el país, o bueno, en todas las entidades que resultaron afectadas y toda la infraestructura educativa que quedó dañada, se estima que solo la reconstrucción de esa infraestructura educativa tendrá un costo de aproximadamente 20,000 millones de pesos y que tendrán distintas fuentes de financiación. Carlos Slim informó que recibieron donativos por 395 millones de pesos para ayudar a damnificados de sismos, parte de lo que dijo en la conferencia que dio ayer la Fundación Slim. Invitamos a participar en este programa desde el primer sismo. Y ya teníamos el compromiso con los donadores de dar 5 por cada uno, y el compromiso y la responsabilidad de manejar con mucha eficacia estos bienes, estas donaciones. Inició el proceso de demolición de edificios. Mancera informa al respecto. Tenemos el inicio de los trabajos con topógrafos y ya con equipo de ingeniería en 2 de estos inmuebles, que son concretamente el inmueble de Concepción Beistegui 1503 y el inmueble de Génova 33 en la colonia Juárez. Son 2 inmuebles que comenzarán ya con los trabajos de demolición el día de hoy. El criterio es tener perfectamente integrados estos expedientes. Ya a lo que tenemos hoy, prácticamente 13 inmuebles ya en estas condiciones, de los cuales 6 están a punto de pasar a la misma categoría.
La Procuraduría Capitalina solicitó a la Interpol la emisión de una ficha azul contra Mónica García Villegas, directora y propietaria del colegio Enrique Rebsamen. Pretende evitar que intente salir del país y conocer si ha sido acusada de otros delitos en el extranjero. En el PAN renunció la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón. Pues creo que hay veces que hay que tomar decisiones en función de la libertad y bueno, pues es hora de cerrar. Margarita tomó una decisión valiente, yo que sí me hizo reflexionar, me pareció valiente y la seguí. Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta de eliminar las pensiones a los expresidentes de México. En Twitter destacó un video en el que José Antonio Meade llega en un helicóptero oficial al rancho de Vicente Fox. Ahí está este video, un video pues muy singular. Habríamos de preguntarnos qué hacía el secretario de Hacienda en el rancho de Vicente Fox llegando en un helicóptero oficial. Pues ahí está la imagen que ha dado a conocer López Obrador. Vamos a ver si hay alguna respuesta por parte de Meade acerca de este tema. Por lo pronto afirma López Obrador que es una llegada a el rancho de San Cristóbal. Aseguró que Fox Quesada no tiene partido sino intereses y por eso su actual apoyo al secretario de Hacienda. Pues es lo que afirma López Obrador de esta escena que se está pues dando a conocer a través de la cuenta de Twitter oficial del dirigente de Morena. El mundo. Bueno, Barcelona, Cataluña, en vilo, como hemos dicho, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió a el presidente de la Generalitat, a Puigdemont, aclarar oficialmente qué fue lo que hizo. ¿Declaró o no declaró la independencia? El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Bueno, y esto luego de que ayer Carles Puigdemont firmó la declaración de independencia, aunque pidió al Parlamento dejar en suspenso sus efectos para promover un diálogo con España. Este fue el momento. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Bueno, pues es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos con nuestro colega Manuel de Santiago, que ha seguido obviamente paso a paso todo este proceso. Manuel, ¿dónde estamos parados? Es una confusión, es una ambigüedad deliberada, dice Rajoy, a lo que hizo Puigdemont ayer. Carmen, una, pues digamos, situación incierta, ¿no? El presidente Mariano Rajoy, como señalas, ya dio el primer paso para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mismo que suspendería de facto la autonomía de Cataluña al asumir el gobierno español las competencias de la Generalitat catalana. Lo anterior tras la declaración de independencia anunciada ayer por el Parlamento catalán, cuando el presidente Carles Puigdemont decidió a los segundos suspenderla con el fin de abrir un proceso de diálogo. El presidente Mariano Rajoy anunció esta mañana, como decías, luego de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, que requerirá formalmente al gobierno catalán para que confirme si declaró la independencia al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor, dijo. Como te decía, Carmen, este requerimiento es el primer paso formal para la aplicación del artículo 155 constitucional. Anoche Rajoy se reunió con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para discutir esta medida y esta mañana hizo lo propio con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Con Sánchez acordó que en 6 meses se abrirá un debate para reformar la Constitución y buscar un nuevo encaje de Cataluña dentro de España. Rajoy aseguró hoy que de la respuesta que dé el gobierno catalán a este requerimiento se marcará el curso de los acontecimientos de los próximos días. Hoy el periódico El País ya publicaba que el ejército español se prepara para dar apoyo logístico a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en caso de que lo ordenase el gobierno. Pero, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Parlamento catalán, Carmen? El presidente Carles Puigdemont compareció por la tarde, 1 hora tarde, para anunciar que asumía el mandato del referéndum del pasado 1 de octubre para que Cataluña se convierta en un estado propio en forma de república. En otras palabras, que esta comunidad autónoma deje de ser parte de España por la voluntad de las más de 2 millones de personas que participaron en la consulta independentista suspendida por el Tribunal Constitucional. Ayer en las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas se vivió con la mayor expectación el mensaje de Puigdemont. Los simpatizantes que salieron a las plazas a escuchar al presidente contaban con que la independencia fuese declarada sin más, con todas sus consecuencias. Cuando Carles Puigdemont anunció la suspensión, hubo chiflidos y abucheos para él. La decepción y el enojo se instalaron en muchos de quienes apoyaron el referéndum con la esperanza de que fuese declarada de una vez por todas la independencia. Es el caso de la CUP, la candidatura de Unidad Popular, partido anticapitalista, que apoyó el proceso secesionista y que tras la suspensión de Puigdemont anunció ayer que decidió abandonar el Parlamento hasta que esta declaración de independencia se haga efectiva. Es decir, que pase por el Parlamento para ser votada y ratificada. Por lo pronto, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, descartó un adelanto electoral para las próximas fechas y se mostró partidario de agotar la vía del diálogo y la mediación, ya que dijo, la firmeza y el diálogo no son incompatibles. Las dos partes debemos ser firmes y tenemos que dar una oportunidad al diálogo. Y mientras tanto sigue el éxodo de empresas que cambian su sede social de Cataluña a ciudades de España como Madrid, Valencia, Alicante o Palma, además de una treintena en las que se cuentan los bancos CaixaBank, Sabadell, Gas Natural o Abertis. El grupo Planeta, la editorial Planeta y otros negocios que tienen, anunciaron que cambiarán de sede, igual que la bodega de cavas Freixenet o las aseguradoras AXA y Catalana de Occidente. Y ayer, durante su comparecencia como nota final en el Senado de México, el canciller mexicano Luis Videgaray anunció que nuestro país pues no reconocería una eventual independencia de Cataluña declarada de forma unilateral. Bueno, pues es lo que te puedo contar hasta el momento sobre dónde estamos parados con ya el inicio de la aplicación del artículo 155, Carmen. ¿Qué se espera, Manuel, en las próximas horas? ¿Que le conteste Puigdemont? Lo que se espera es que Puigdemont, el gobierno español espera que Puigdemont conteste al requerimiento de que aclare si lo que se produjo ayer fue realmente una declaración de independencia con todas sus consecuencias o no, aunque fuese una declaración diferida. Si Puigdemont confirma que fue una declaración de independencia, entonces el gobierno español aplicaría el artículo 155 de la Constitución, que dice a la letra, Carmen, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, que por cierto hay que decir que la tiene el PP, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas, es decir, que toma el control de la Generalitat de Cataluña y ya se sabe que la intención es que este control no dure mucho, sino que se convoquen de inmediato elecciones autonómicas. Un escenario que descarta por lo pronto Oriol Junqueras, el vicepresidente catalán, Carmen. Farsa y chantaje, dice el titular del Mundo, por ejemplo, o que se continúa, o la independencia a plazos que prolonga el caos en Cataluña, dice El País. Pues es la manera en que la prensa española está identificando lo que sucede. Farsa y chantaje. Hay dos visiones, ¿no?
Bueno, Hay dos visiones. En este caso, el país y el mundo ahí sí van de la mano, ¿no? En términos del entendimiento del asunto esencial. Sí, me refiero a dos visiones porque del lado de la prensa independentista y del lado catalán, digámoslo así, lo que se está acusando es la intransigencia del gobierno de Mariano Rajoy ante la llamada al diálogo de Carles Puigdemont. Lo cierto es que la declaración ahí estuvo, 8 segundos dicen los avisados que duró, los entendidos, y en esos 8 segundos dio marcha atrás, con lo que no solamente ha provocado reacciones de parte del gobierno español y de la prensa española, sino también, como te decía yo en el reporte, de los propios independentistas catalanes que vieron cómo el sueño se les iba de las manos por segundos. Hay imágenes emblemáticas de cuando Carles Puigdemont dice que por mandato se cumplirá con la independencia catalana, entonces empiezan los aplausos, y 8 segundos después dice, pero le pido al Parlamento que la suspenda para abrir un proceso de diálogo. Y tú ves las caras, Carmen, que hoy son portada de muchos medios españoles, y es una decepción total, incluso pitadas para Carles Puigdemont. Ya la SCUP dijo que el gobierno catalán es un traidor porque no está haciendo cumplir la voluntad popular expresada en el referéndum del pasado 1 de octubre. Ni con unos ni con otros, Manuel, quedó Puigdemont cruzado. Sí, quedó en un fuego cruzado. Esto evidentemente traerá consecuencias electorales. Por eso me imagino que su socio, el izquierdista Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, está diciendo que no tienen previsto un adelanto electoral, porque pierden una fuerza que, si bien en el Parlamento, Carmen, no es tan importante, las CUP, sí que lo es en términos de movilización popular, porque las CUP sí que tiene un enorme poder de convocatoria y fue uno de los instrumentos que usó Puigdemont para sacar a la calle a millones de catalanes a votar y expresarse por la independencia. Así que se le complican las cosas al presidente. Habrá que ver cuál es la determinación, porque mientras siga el éxodo de empresas, Carmen, y una situación incierta en términos de la gobernabilidad de Cataluña, cualquier decisión que tome Puigdemont parece ser que está abocada a profundizar la crisis, ¿no? Uh-huh. Sí, pues sí. Cualquier cosa que ocurra. Ahora, Mariano Rajoy está esperando que le diga sí, esto es la independencia, pues para activar el artículo en cuestión y tomar el control de Cataluña, que ese es un tema. Supongamos que ocurre, que hacia allá apunta, digamos, las baterías de Mariano Rajoy. Supongamos que activa el artículo correspondiente con la mayoría parlamentaria que tiene para soportarlo, y entonces, bueno, toma el control de Cataluña. ¿Hasta dónde llega el control de Cataluña una vez que suceda algo así, si es que es ese camino? Pues total, Carmen, todas las competencias de la Generalitat pasarían a manos de el gobierno de España, que podría incluso mantener aparte el personal y darles instrucciones y decirles pues lo que tienen que hacer básicamente. ¿Esto qué significaría? Pues que en los hechos el aforamiento de Puigdemont y de los, digamos, principales líderes del independentismo pues quedaría en entredicho, y otra de las consecuencias, Carmen, es que se empiecen a activar a partir de que se tome el control en la Generalitat, pues ya los procesos judiciales, las detenciones, las multas, las comparecencias para quienes organizaron pues el referéndum y la posterior declaración de independencia, la persecución judicial, Carmen. Es lo que vendría. Es lo que vendría. Es un momento sumamente delicado para todos y bueno, pues yo no sé qué cruzó por la mente de Puigdemont. Desde luego la decisión que tomó le trae altos costos con unos y con otros. Lo deja débil frente al gobierno de Rajoy, no haber dicho categóricamente que eso era la independencia, y lo deja débil frente a sus adeptos, precisamente la misma cosa. O sea que, ¿cuál fue la jugada? Hay un sentimiento de decepción. Ayer nos comentaba nuestro querido amigo e historiador mexicano Juan Aurelio Fernández, que en las calles hay enojo, encabritamiento, para decírtelo con palabras suaves, por la decisión de Carles Puigdemont de dar una especie de marcha atrás. Ahora, uno podría analizarlo desde la óptica de que es una decisión de responsabilidad política para no abocar a la comunidad
a una situación pues, prácticamente de estado de sitio. Sí. Pero lo cierto es que en el discurso Puigdemont fue para adelante y también digamos que es una reversa un poco curiosa porque finalmente dice, no, la independencia va. Lo que pasa es que no va ahora. Esto ya lo hemos venido viendo, Carmen, con el referéndum de hace 2 años, del 9 de noviembre, me parece que de 2015 o 14, si mal ahora no tengo exactamente la fecha exacta, donde Artur Mas convocó a este referéndum, ahora está pues con multas millonarias y una inhabilitación, y se dijo que el resultado de este referéndum ahora sí abría las puertas de la independencia. Después del referéndum, Carmen, hubo unas elecciones plebiscitarias donde se apartó más de la jugada, donde entró al quite Puigdemont, se vieron como, en realidad no eran plebiscitarias, pero se presentaron como plebiscitarias y dijeron, el mandato de las urnas dirá que ahora sí vayamos a la independencia. Obtuvieron el 47% de los votos todas las fuerzas independentistas, ganaron el gobierno, pero ni siquiera ganaron la mayoría. Y con estas armas, Carmen, se fueron a hacer el referéndum, y ahora con un referéndum en el que votaron 2 millones de 5 millones censados, pues dan por válidos los resultados en medio de un clima pues, de tensión, de violencia policial desmedida, quieren declarar la independencia. Entonces es, digamos que ciclos, historias. Un día me preguntabas tú al aire que si ya este era el punto culminante de la independencia, y te digo, es difícil decirlo, porque esta historia la venimos viendo hace tiempo. Lo que pasa es que nunca se había llegado a lo que se ha llegado ahora. Ni más ni menos. Manuel de Santiago, pues seguimos de cerca todo esto que forma parte de la cuestión catalana, como dicen algunos medios en España, precisamente dando cuenta de lo que está pasando. Así que no perdamos la comunicación, Manuel. Gracias, como siempre, por estar aquí, por informar y por analizar el momento que se está viviendo tan importante en Cataluña. Gracias, Manuel. Un abrazo y estamos en comunicación. Igualmente, Carmen, un abrazo muy fuerte. Gracias y buenos días. Bueno, pues así las cosas en este momento con el tema. Déjeme hacer una pequeña pausa y después de la misma regresamos. Hay varios asuntos importantes que le cuento más. Tenemos varios asuntos relevantes que le voy a informar después de esta pequeña pausa. Dejamos aquí, por cierto, la transmisión, el enlace con Facebook Live. Gracias a quienes se han conectado en esta primera parte de la emisión. Lo invitamos a que continúe la cobertura completa en vivo, ya directamente en nuestro portal aristeguinoticias.com. Aquí cerramos esta primera parte con Facebook Live. Gracias y acá los esperamos.